Página 45 Filosofía del dinero, por Georg Simmel, 1900. Capítulo 1. Valor y dinero. Parte 1.2.2. Cambio y sacrificio por lo deseado. En todos estos intercambios, el aumento de valor no se produce como la diferencia entre el beneficio y la pérdida, sino que la aportación de cada parte supera ya completamente esta oposición o, el mero hecho de poder aportarla, supone en sí un beneficio, de modo tal que, a pesar de nuestra propia aportación, experimentamos la respuesta como un regalo inmerecido, mientras que el intercambio económico ya implique bienes materiales o trabajo, o fuerza de trabajo invertida en bienes materiales, siempre conlleva el sacrificio de un bien útil, susceptible de otro uso, aun a pesar de lo que pueda suponer el aumento eudaimónico en el resultado final. La idea de que toda economía es una acción recíproca, en el sentido específico del intercambio de sacrificio, ha de resolver la objeción que se ha opuesto a la pretensión de igualar el valor económico en general con el valor de cambio. Se ha dicho que, hasta el productor aislado, aquel que ni compra ni vende, tiene que valorar sus productos y sus medios de producción, esto es, construir un concepto de valor independiente de todos los intercambios, si quiere que sus gastos y sus resultados se encuentren en una relación mutua correcta. Precisamente este hecho demuestra lo que tendría que refutar. Puesto que el equilibrio que se establece entre un producto determinado y una determinada cantidad de trabajo o de otros bienes incorporados a él, es para el sujeto de la actividad económica exactamente el mismo que se establece en el cambio entre la valoración de aquello que se recibe y la de aquello que se da. En lo relativo al concepto del intercambio solemos encontrar, también, aquella imprecisión del pensamiento, según la cual se habla de una relación o de una situación como si ambas fueran algo exterior a los elementos entre los cuales se producen. Solamente se da una situación o un cambio en cada uno de los elementos, pero nada entre ellos, esto es, no se produce la particularidad espacial de un nuevo objeto entre los dos existentes anteriormente. Al resumir los dos actos, o cambio de circunstancias que se producen en la realidad bajo el término de intercambio, resulta tentador pensar que, con el trueque, hubiera sucedido algo paralelo o superior a lo que sucede en el uno o el otro contrayente, algo así como si la substantivación conceptual en el concepto de beso que también intercambiamos nos permitiera tomar el beso como algo que estuviera más allá de los dos pares de labios, más allá de sus movimientos y sensaciones. Visto desde su contenido inmediato, el intercambio es solamente el hecho, doblemente casual, de que un sujeto tiene ahora algo que antes no tenía y, a cambio, no tiene algo que antes tenía. Por tanto, el productor aislado, que ha de realizar ciertos sacrificios para la consecución de ciertos resultados, se comporta exactamente como aquel que participa en el intercambio. La única diferencia es que la otra parte no es un segundo sujeto volitivo, sino el orden natural y la regularidad de las cosas, que están tan poco dispuestas como cualquier otro ser humano a satisfacer nuestros deseos, si no hay un sacrificio por nuestra parte. Los cálculos de valor que realiza este productor aislado para determinar sus actos son, por lo general, precisamente los mismos que se realizan en el intercambio. Para el sujeto de la actividad económica, como tal, resulta completamente indiferente invertir en la tierra los bienes materiales o la fuerza de trabajo que posee, o entregarlos a otra persona, siempre que el resultado de la entrega sea el mismo para él. Este proceso subjetivo de sacrificio y beneficio en el alma individual no es, en absoluto, algo secundario o de aparición posterior al intercambio interindividual, sino que, por el contrario, la interacción entre entrega y consecución dentro del individuo es el presupuesto fundamental y, al mismo tiempo, la substancia esencial de aquel cambio mutuo. Este es una mera subespecie de la primera, aquella en la que la entrega se produce a través de la solicitud de otro individuo, cuando, en realidad,
Esta entrega puede producirse de la misma manera, en lo que al sujeto se refiere, en virtud de las cosas y de sus condiciones naturales y técnicas. Es extraordinariamente importante comprender esta reducción del proceso económico a aquello que es real, esto es, que sucede en el espíritu de cada uno de los participantes en la actividad económica. El hecho de que este proceso de cambio sea recíproco, que esté condicionado en otra persona, de la misma manera no debe impedirnos ver que la economía natural y, por así decirlo, solipsista, se remite a la misma forma fundamental que el trueque, al proceso de igualación entre dos acontecimientos subjetivos dentro del individuo. Considerado en y para sí, no está interesado en la cuestión secundaria de si el estímulo le llega de la naturaleza de las cosas o de la naturaleza del hombre, de si pertenece a la economía natural o a la economía de cambio. Todos los sentimientos de valor, pues, originados mediante objetos obtenibles, solo se pueden conseguir, en general, a través de la renuncia a otros valores, de igual modo que esta renuncia no solo aparece en aquel trabajo mediato para nosotros, que también es trabajo para los demás, sino, con mucha frecuencia en el trabajo completamente inmediato para nuestros objetivos propios. Con ello queda definitivamente claro cómo el cambio es tan productivo y creador de valores como la propia producción. En ambos casos, se trata de recibir bienes a cambio de otros que se entregan, de modo tal que el estado final implique un superávit de satisfacción con respecto al estado anterior a la acción. No podemos crear ex novo ni materias ni fuerzas, sino solamente transferir las existentes, de forma que muchas de las que se encuentran en el orden de lo real, asciendan al orden de los valores. Esta traslación formal dentro del material dado, comprende tanto el cambio entre los hombres como el que estos realizan con la naturaleza, al que llamamos producción, encontrándose ambos bajo el mismo concepto de valor. En ambos se trata de rellenar el lugar que ocupara lo que se entregó con un objeto de mayor valor y, solo en este movimiento, se libera el objeto del yo que lo necesitaba y lo disfrutaba y se convierte en valor. La conexión profunda entre el valor y el cambio, en la que no solo éste condiciona a aquel, sino aquel a éste, aparece ya en la igualdad de alcance en la que ambos fundamentan la vida práctica. A pesar de lo condicionada que parece estar nuestra vida por el mecanismo y la objetividad de las cosas, en realidad no podemos dar un paso ni articular un pensamiento sin que nuestro sentimiento revista a las cosas de valor y las dirija de acuerdo con nuestro hacer. Este hacer, sin embargo, se realiza según el esquema del cambio, esto es, desde la satisfacción de las necesidades más ínfimas, hasta la consecución de los bienes intelectuales y religiosos más elevados, siempre hay que emplear un valor para conseguir otro. Cuál sea aquí el origen y cuál la consecuencia quizá no se pueda determinar, puesto que, o bien ambos no se pueden separar de los procesos fundamentales, sino que constituyen la unidad de la vida práctica que nosotros separamos en cada momento, ya que no podemos comprenderla, inmediatamente como tal, o bien se establece entre ambos un proceso infinito, de modo que cada cambio se explica por un valor, pero, a su vez, cada valor se explica por un cambio. Lo más fructífero y lo más ilustrativo, al menos para nuestras interacciones, es el camino que va del cambio al valor, ya que el inverso nos resulta más conocido y más evidente. El hecho de que el valor se nos ofrezca como resultado de un proceso de sacrificio evidencia la riqueza infinita que nuestra vida tiene que agradecer a esta forma fundamental. El anhelo de reducir al máximo el sacrificio y la dolorosa sensación que éste produce, nos hacen creer que solamente su desaparición absoluta elevaría la vida a una extraordinaria altura valorativa. Pero en este caso nos olvidamos de que el sacrificio no es solamente una barrera exterior, sino también la condición interior de la meta misma y del camino hacia ella. Dividimos la unidad misteriosa de nuestras relaciones prácticas con las cosas en sacrificio y beneficio, impedimento y consecución y, como quiera que la vida, en sus estadios diferenciados, a menudo separa también a ambos temporalmente, tendemos a olvidar que,
si nos fuera dado alcanzar nuestra meta sin tener que superar aquellos impedimentos, ya no sería la misma meta. La resistencia que nuestra fuerza ha de superar concede a esta la posibilidad de acreditarse como tal los pecados, tras cuya superación el alma sube al cielo, aseguran a esta aquella alegría celestial que no se promete a los que, desde el principio, fueron justos. Toda síntesis precisa al mismo tiempo del principio analítico eficaz que ella misma niega, puesto que, sin él, no sería síntesis de varios elementos, sino un uno absoluto, y, al mismo tiempo, todo análisis necesita de una síntesis, a la que pretende superar, puesto que aquel requiere siempre una cierta interdependencia, sin la cual no pasaría de ser mera falta de relación. La enemistad más amarga supone una mayor conexión que la simple indiferencia y la indiferencia mayor que la mera ignorancia mutua. Dicho más brevemente, la contraposición obstaculizante, cuya superación es, precisamente, el sacrificio, suele ser a menudo, quizás siempre, si se mira desde el punto de vista de los procesos elementales, el presupuesto positivo de la misma meta. El sacrificio no pertenece en absoluto a la categoría de lo que no debiera ser, como quieren hacernos creer la superficialidad y la codicia. El sacrificio no es solamente la condición de los valores aislados, sino, también, dentro de la economía con la que nosotros tenemos que ver aquí, la condición de todo valor no es solamente el precio que hay que pagar por valores aislados que ya están determinados, sino aquel precio por medio del cual se producen estos valores. El cambio se realiza, pues, en dos formas, que solo hemos de mencionar en relación con el valor del trabajo. En la medida en que existe un deseo de ocio o de un mero juego interno de fuerzas o de evitar un esfuerzo molesto en sí, todo trabajo es, innegablemente, un sacrificio. Además de este anhelo, puede darse una cuantía de fuerza latente de trabajo con la que no sabemos qué hacer, o que se manifiesta por medio de un impulso hacia un trabajo voluntario, no reclamado ni por la necesidad ni por motivaciones éticas. En torno a esta cuantía de fuerza de trabajo, cuya entrega, en y para sí, no supone ningún sacrificio, concurre una multiplicidad de aspiraciones, cuya totalidad no puede agotar aquella. Cada vez que se emplee esta fuerza se han de sacrificar una o más posibilidades de empleo también deseables. Si la fuerza con que realizamos el trabajo A no se pudiera emplear útilmente para el trabajo B, el primero no nos costaría ningún sacrificio y lo mismo se puede decir para B, en el caso de que realizáramos este, en lugar de A. Lo que se entrega, pues, en la disminución eudaimónica no es el trabajo, sino, precisamente, el no trabajo. No pagamos por A el sacrificio del trabajo ya que la entrega de este no nos produce ningún trastorno, como hemos visto, sino la renuncia a B. Por tanto, el sacrificio que hacemos en el cambio con el trabajo es, por así decirlo, unas veces absoluto y otras relativo. El sufrimiento que toleramos está unido, por un lado, de modo inmediato con el trabajo pues que éste significa esfuerzo y molestia para nosotros, y, por el otro, es algo indirecto, ya que solo podemos conseguir un objeto por medio de la renuncia a otro, a través de una transferencia eudaimónica incluso, de valores positivos del trabajo. De esta manera, también los casos del trabajo realizado con placer se remiten al intercambio abnegado, que caracteriza a la economía. Los objetos poseen una determinada cantidad de valor, por medio de la cual penetran en la relación económica, en la medida en que cada uno de los dos objetos en una transacción representa el beneficio deseado para uno de los contrayentes y el sacrificio admitido para el otro. Esto es cierto en la economía completamente desarrollada, pero no en los procesos fundamentales que componen aquella. La dificultad lógica de que dos cosas solo puedan tener un valor igual cuando cada una de ellas tiene un valor para sí, parece resolverse por medio de la analogía de que también dos líneas solo podrán ser iguales en longitud cuando, antes de la comparación, cada una de ellas posea una determinada longitud. Esta magnitud se halla en la línea y solo es real en el momento de la comparación con otra.
La determinación de su longitud, ya que no es larga por antonomasia, no puede provenir de ella misma, sino a través de otra línea en la que se mide y a la que procura el mismo servicio, a pesar de que el resultado de la medición no depende de este mismo acto, sino de cada una de ellas, en la medida que es independiente de la otra. Recordemos la categoría en la que resumimos el juicio de valor objetivo, al que llamábamos metafísico, una exigencia que se desarrolla en la relación entre nosotros y las cosas y que requiere realizar un juicio determinado, cuyo contenido, por otro lado, no reside en las cosas mismas. De este modo se realiza el juicio de la longitud. Las cosas mismas nos plantean la exigencia de que tenemos que realizar tal juicio en un contenido determinado, pero este contenido no se halla predeterminado en las cosas, sino que solo es realizable por medio de un acto nuestro. El hecho de que la longitud, en general, aparece en el proceso de la comparación y de que no reside en el objeto singular, como tal del cual depende, nos es tanto más difícil de admitir cuanto que hemos deducido el concepto general de longitud por abstracción de las longitudes relativas singulares, y en este concepto general ha desaparecido la concreción sin la cual, precisamente, ninguna longitud concreta puede existir y, una vez deducido, proyectamos este concepto en las cosas y creemos que han de tener necesariamente una longitud antes de que ésta se pueda determinar singularmente por medio de la comparación. De aquí se sigue que, de las infinitas comparaciones que sirven para determinar longitudes, han cristalizado unidades fijas de medida, en comparación con las cuales se determina la longitud de toda construcción espacial, de manera tal que aquellas unidades de medida, por ser la incorporación del concepto abstracto de longitud, parecen escaparse a la relatividad porque, mientras todo encuentra su medida en ellas, en cambio, no se pueden medir, lo que viene a ser el mismo error que cuando creemos, en el caso de la manzana, que ésta es atraída por la Tierra y no la Tierra por la manzana. Por último, la ilusión de una longitud propia de la línea en sí se afirma cuando comprobamos que, en las partes aisladas de esta, ya aparece la mayoría de los elementos cuya relación constituye la cantidad. Supongamos que solo hubiera una línea en el mundo, esta no podría ser larga, ya que no encontraríamos correlación posible con ella. Tal es el mismo motivo por el que, evidentemente, tampoco puede expresarse ninguna determinación de medida del mundo como una totalidad, ya que ésta no tiene nada fuera de él mismo, en relación con lo cual pudiera atribuírsele una cantidad. En esta situación se encuentra, en realidad, cada línea, mientras se la considere sin compararla con otra o sin comparar sus partes entre sí, no es ni corta ni larga, sino que se encuentra más allá de ambas categorías. Por tanto, en lugar de refutar la relatividad del valor económico, esta analogía la esclarece notablemente. Al considerar a la economía como un caso especial de la forma vital general del intercambio, la entrega a cambio de un beneficio, hemos de llegar a la conclusión de que el valor del beneficio no se halla, por así decirlo, predeterminado, sino que se va incorporando al objeto deseado en parte o, por completo, a través de la cantidad del sacrificio que requiere su consecución. Estos casos, tan frecuentes como importantes para la teoría del valor, parecen cobijar una contradicción interna, como si permitieran que hiciéramos sacrificio de un valor para obtener cosas que, en sí, carecen de valor para nosotros. Desde un punto de vista aparentemente racional, nadie entrega un valor sin recibir otro a cambio, por lo menos igual al cedido, y, el caso inverso, esto es, que el objeto adquiera su valor tan solo a través del precio que hemos de pagar por él, únicamente puede suceder en un mundo que marche al revés. Esto es evidente para la conciencia inmediata, más evidente de lo que piensa la opinión popular en otros casos. En efecto, el valor que un sujeto entrega por otro, nunca puede ser mayor bajo las condiciones reales del momento, para ese mismo sujeto, que el valor que recibe a cambio. La ilusión de lo contrario descansa en la confusión del valor real, experimentado por el sujeto con aquel otro que se atribuye al objeto en cuestión según la apreciación media o de apariencia objetiva.
De este modo, cualquiera puede dar, en un momento de necesidad, una alhaja a cambio de un trozo de pan, porque bajo tales circunstancias, el último posee más valor para él que la primera. Pero las condiciones determinadas han de hallarse siempre presentes cuando se incorpora un sentimiento de valor a un objeto, ya que éste depende de la complejidad de nuestros sentimientos que, a su vez, solo se manifiesta como pluralidad, proceso, integración y cambio. Que estas condiciones sean únicas o relativamente permanentes evidentemente y, por principio, carece de importancia. Al entregar el hambriento la alhaja demuestra inequívocamente que, para él, el pan es más valioso. Página 52 de 666.